Damos la bienvenida a la doctora Angélica Abad, docente universitaria y politóloga. Quisiéramos, doctora Abad, hablar sobre la situación política del país muy compleja ante la pugna que se está dando en el Consejo Nacional Electoral con el Tribunal Contencioso Electoral. La función electoral en Ecuador en pugna con una preocupación que rebasa ya los límites del país, que hay una generación ya de comentarios muy pobres, con criterios sobre la debilidad de la democracia ecuatoriana. Quisiéramos conocer su punto de vista. Bueno, gracias por la invitación, un saludo para todos, un feliz año también para ustedes y los que nos están escuchando. Efectivamente es una situación compleja, bastante vergonzosa ver cómo a 30 días de las elecciones la autoridad electoral, no la función electoral, ha empezado a interferir en el propio proceso electoral. Es como un autosabotaje, ¿no? Es una cuestión que preocupa, que nos venía preocupando desde hace tiempo. Varios colegas politólogos, yo en distintas instancias habíamos ya apuntado a estas tensiones y a estos conflictos de poderes que habían primero al interior del CNE y después también ya con presencia del Tribunal Contencioso Electoral. Se ha dicho mucho sobre a qué intereses benefician o a qué grupo político benefician estas cosas, pero yo creo que al final de cuentas no beneficia a nadie el hecho de no poder llevar a cabo un proceso electoral en el cual los ciudadanos estemos confiando, ¿no? Porque eso es en lo que se traduce, ¿no? Todas esta falta de armonía y esta incapacidad por parte de quienes están liderando la función electoral de ponerse de acuerdo y llevar a cabo sus funciones a cabalidad, finalmente se traduce en una desconfianza hacia el proceso electoral y eso va a dar lugar a que cualquiera sea la fuerza política que triunfe, tenga después problemas de legitimidad, ¿no? Porque siempre va a haber de alguna manera esa incertidumbre respecto de si es que el proceso electoral se llevó a cabo de manera transparente, de manera libre eh, y con todos los estándares que debería tener, ¿no? Entonces, por lo Pero menos lo que podemos decir es vergonzoso. los hechos recurrentes, doctor Abad, dejan la visión clara de que muchas de las decisiones que se han venido tomando en el camino en estos últimos meses se han debido a cálculos electorales, a conveniencias electorales, y eso es muy grave dentro de un proceso democrático. Es muy grave, pero claro, digamos, yo lo que puedo ver es que ha habido primero una falta de continuidad respecto a la jurisprudencia y las decisiones que se han tomado. Entonces, tenemos candidaturas que se han avalado bajo unos ciertos parámetros y otras que han sido rechazadas bajo esos mismos parámetros. Tenemos que el Tribunal Contencioso Electoral en ciertos casos ha tomado decisiones y en otros casos ha tenido silencios. Tenemos que al interior del Consejo Nacional Electoral los propios consejeros han estado en pugna constante y en discrepancias constantes desde hace más de 2 años y de hecho desde que se configuró el actual Consejo Nacional Electoral. Eh, y luego, claro, tenemos esta idea y digamos estas expresiones por parte de los distintos actores políticos que se acusan mutuamente de que la función electoral beneficia a determinados intereses. Entonces, tenemos los alas correístas que dicen que esto está hecho para que a ellos, digamos, para restarles a ellos las posibilidades de triunfo, pero también podemos ver dentro de la derecha otras candidaturas, como por ejemplo la de Lazo, los sociales cristianos, que dicen que esto está hecho para beneficiar al correísmo. Después tenemos otros que dicen que esto está hecho para beneficiar al gobierno, que no sabemos de qué, porque claramente el gobierno va a ser el gran perdedor de las próximas elecciones. Entonces, cada tienda política se lanza la pelotita de quién es el responsable del accionar del Consejo Nacional Electoral. Claro, Pero yo creo que al final lo que dicen analistas que están quizá más cercanos allá a la realidad, viéndolos entre telones en Quito, es que la situación es tan grave que estas posiciones asumidas dentro de la función electoral, hablando de los dos organismos, se dan no, o no se dan siquiera guiados por una convicción de carácter político de quienes lo integran, sino por intereses que se cruzan y que en consecuencia son cambiantes. Y de allí las decisiones que aparentemente se van dando conforme la dirección en la que soplan los vientos. sí, eso iba a decir. Es decir, más que ver a qué
tienda política o organización directamente les beneficia, la responsabilidad de lo que está pasando ahora va a recaer, y creo que debería recaer, sobre los hombros de cada uno de los consejeros en sus figuras personales, porque eso en cambio sí se ve y sí trasciende, ¿no? La idea de imponer mis propios intereses personales a todo esto, la idea de imponer mi posición frente a todas las demás, y eso sí que está. Y ahí quienes van a tener que asumir esa responsabilidad política son las propias cabeceras de la función electoral en sus distintas instancias, porque eso sí se ve, están buscando su propio rédito político, independientemente de luego a nivel electoral a quien eso beneficie de forma indirecta o directa, ¿no? Pero, digamos, es un reflejo de la informalidad que ha tenido o que ha adquirido la política en el Ecuador, ¿no? El ejercicio informal de la política y el poner de nuevo el interés propio frente a la obligación asumida cuando se ejerce un cargo público. Y va a afectar a la calidad de la democracia, pero luego no es una cuestión que no se haya advertido antes. Insisto, en varias instancias, tanto en medios de comunicación como en foros académicos, distintos colegas, politólogos, distintos analistas políticos, sociólogos, especialistas en derecho lo han venido advirtiendo ya desde hace tiempo. Luego, ¿por qué no se escucha a esas voces críticas, no? ¿Por qué no hemos logrado, yo creo, la reflexión, frenar esto a tiempo o generar los mecanismos para que no se dé? Dice mucho de la calidad de la democracia y de la debilidad de las instituciones de nuestro país. Ahora, la tendencia parece ser, esto es para el día de hoy, a lo mejor mañana es otro esquema totalmente diferente, pero parece ser que las elecciones se van a dar porque se dan, incluso si se les destituye o no estos 4 vocales del Consejo Nacional Electoral, se dice que hay la convicción de seguir adelante y los partidos y movimientos políticos se encuentran en plena campaña sobre la cual vamos a hablar más adelante. Pero en todo caso, hay también dudas, como siempre, en cuanto a las encuestas, pero es necesario de alguna manera tomarlas como referente. Hay muchas que se realizan. Vamos a tomar la última que ha llegado a nuestras manos de Click Report, que habla de un 44% de indecisión, de el mismo lote que ya conocemos de 3 candidatos que se encontrarían separados del resto, y les da estas posiciones relativas, primero Arauz, segundo Lasso, tercero Pérez. Quisiéramos conocer su opinión, su percepción sobre lo que está sucediendo en el tablero electoral. Bueno, yo siempre advierto en contra de las encuestas, porque me parece que son un arma de doble filo en varios sentidos. En primer lugar, ahora en pandemia más, la representatividad de esas encuestas también tiene que ser cuestionada. Nos sirven para darnos algún dato general, por ejemplo, que en la mente del elector hay 3 grandes candidaturas, que son ellas, ¿no? Lasso, Arauz y Yacu Pérez en distintos órdenes. Últimamente hay 3 que le han dado a Arauz el frente, en segundo lugar Lasso, pero digamos son las candidaturas fuertes y eso es lo que podemos decir a partir de ellas, son las candidaturas fuertes, pero tampoco podemos decir este va a ser el orden o se va a cambiar o se va a mantener, porque eso luego va a depender de cómo terminemos justamente este periodo de campaña, ¿no? Por otro lado, son encuestas que se están realizando de manera telefónica, y ya cuando una encuesta se realiza de manera telefónica en sí mismo ya pierde representatividad. Son encuestas que se realizan sobre todo centrándose en Quito, Guayaquil, algunas incorporan Cuenca, pero la mayoría solamente reflejan las opiniones pues, de lo que está sucediendo en Guayaquil y en Quito. Entonces es importante matizarlas en términos de la información que nos da. Luego, dan un dato que es muy interesante, porque de alguna manera está en la línea de lo que ha venido pasando en las otras elecciones, y es la cantidad de votantes indecisos que tenemos de elección a elección, que supera niveles del 40%. Es decir, el grueso del electorado está esperando todavía a que pase la campaña para tomar su decisión. Y en ese sentido, lo que apuntan las encuestas es que las campañas electorales son trascendentes en el país. En campañas electorales, como por ejemplo yo qué sé, donde hay sistemas de partidos muy institucionalizados y gente que tiene mucho vínculo con el partido, esas personas ya tienen decidido su voto antes de votar. Es decir, el demócrata de toda la vida no necesitaría la campaña per se para votar al Partido Demócrata, lo propio los republicanos, ¿no? A quién se enfocan las campañas electorales son esos porcentajes de votos indecisos, y en el caso ecuatoriano, al ser tan grande ese contingente, pues las campañas se vuelven muy relevantes. Ahora, Entonces, eso es lo que yo sacaría. campañas que usted
las considera relevantes, y que sin duda lo son, pero campañas extremadamente cortas. Quizá hace algunos años Ecuador pecaba de campañas demasiado largas, pues un año antes se estaba haciendo ya campaña electoral y sin ningún control. Ahora se ha establecido una serie de controles de financiamiento que viene a través del Estado, más bien, para ser más claro, del bolsillo de los propios ecuatorianos, con presupuestos supuestamente controlados, pero en la práctica se reduce a una campaña sumamente corta. En la práctica, menor a 30 días, pues inició el 31 de diciembre en plenas festividades. En realidad se empezó a despertar recién hace muy pocos días, y la campaña se mantendrá hasta el 4 de febrero. En la práctica, decíamos, es una campaña de 30 días o menos. Tanto es así que hasta el momento la mayoría de actores políticos, en su mayoría, no han podido organizarse para utilizar esos presupuestos del fondo electoral que provee el Estado ecuatoriano para la misma. Como politóloga, ¿qué reflexiones le trae la duración práctica de esta campaña? Bueno, ha sido uno de los puntos más críticos y uno de los objetos de, digamos, de recomendación de cambio, ¿no? En la ley dice que una campaña podrá tener máximo 45 días, dice el Código de la Democracia, y le da al Consejo Nacional Electoral la potestad de decidir exactamente cuántos días son. Y en este caso fueron como 36. Y lo que, digamos, la reflexión a la que usted apunta es tal cual: en una campaña tan pequeña no hay espacio para el debate de ideas. Y entonces, de alguna manera, esta superficialidad a la cual han tendido las campañas electorales en el Ecuador en los últimos 15 años, tienen que ver justamente con el hecho de que no se da tiempo suficiente para debatir ideas. El único punto a favor que yo pondría respecto de las últimas decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral respecto a las campañas es que se les va a obligar a debatir a los candidatos, ¿no? Hay un debate público en donde van a tener que estar todos porque es su obligación. Los otros ya dirán lo que dirán los candidatos. Pero va a ser un poco el único espacio en donde se van a poder debatir ideas. El resto de la campaña es recordación de imagen y es sumamente superficial y es muy contraproducente el olvidarnos de que lo que estamos y lo que estamos eligiendo en política no son caras, ni son rasgos personales, ni es al bonachón, ni es al buena gente, ni es a la buena persona, es al programa político. Y claro, eso tiene una, digamos, un resultado negativo, y es esa excesiva superficialidad y ese tinte tan demagogo que han adquirido las campañas políticas, y más ahora en temas de pandemia, en donde se ve que el que tiene más dinero es el que más aparece en redes sociales, y a eso, hacia ahí vamos la campaña. Eso y una serie de propuestas que ni siquiera aparecen en los programas electorales, entonces es muy irresponsable por parte de los candidatos. Este Luego el tema tema de, de la organización también ha sido puesto. Este tema de los debates en las elecciones se ha dado porque también en la historia reciente, en este último periodo democrático de Ecuador tras las dictaduras, los candidatos se acostumbraron a no debatir, sobre todo aquellos que iban adelante en las encuestas. Quien gana no debate, fue uno de los términos que acuñó uno de los politólogos asesores de campañas ecuatoriano, y eso se ha venido practicando. Gustavo Vega, consciente de este tema, cuando estuvo en la transición del Consejo Electoral, convocó a medios, a periodistas, a líderes de opinión del país, y una de las reformas que se propuso allí y que se acogió y que luego fue aprobado por la Asamblea fue este tema de los debates. Pero en la situación política de Ecuador, aparentemente esto tampoco va a funcionar bien. Una profusión de candidatos, 16, si es que no llegan a ser 17, tendrán que debatir con un mecanismo bastante complejo. Se ha conformado ya un comité que está integrado por personalidades: César Ricaurte de Fundamedios, Rosalía Arteaga, ex presidenta y vicepresidenta de Ecuador, Grace Jaramillo, Francisco Rocha, Simón Espinosa Cordero, intelectuales, periodistas, políticos mezclados en esta comisión de debates. El tema es que en la práctica va a haber muy poco tiempo con esta cantidad de candidatos, y no sé realmente qué tan efectivo puede ser en materia de comunicación. Un evento paralelo que está organizando Diario El Comercio con participación ciudadana, ya en el reglamento puesto en la práctica, señala que los debatientes tendrán en total, entre su intervención y las réplicas y contrarréplicas, 2,5 minutos, 2 minutos con 30 segundos en total para expresar sus ideas. No sé qué tan válido realmente va a ser este tema de los debates, en el sentido
de informar a los ecuatorianos quién es y qué es lo que quiere hacer cada uno de los candidatos. Sí, a ver, el escenario son dos cosas. Por un lado, el debate como un instrumento para debate, digamos, para argumentar una idea o argumentar a favor o en contra de un tema determinado, yo creo que es en sí mismo fundamental dentro de una campaña política. Y el hecho de que sea una obligación, al menos la parte del debate público que está organizando con esta comisión que usted acaba de mencionar, por lo menos eso, porque si no, efectivamente la actitud de los tres punteros es la que han tomado Arauz y Pérez con respecto al debate del comercio. Es decir, ¿para qué me voy a arriesgar a perder votos con lo que yo diga si estoy bien? Lo cual es muy irresponsable desde el punto de vista de que somos los ciudadanos los que tenemos derecho a una elección libre e informada. Las elecciones no solo tienen que ser libres, tienen que ser informadas. Entonces, en el momento en que un candidato se niega a hacer algo así, nos está negando ese derecho, por un lado. Por otro lado, tenemos en este caso puntual el escenario hiperfragmentado de la campaña y que, claro, de nuevo se traduce en superficialidad. ¿Por qué tenemos este escenario de fragmentación? Después nos tenemos que retraer a ver el sistema de partidos y el hecho de que no tenemos organizaciones políticas de base capaces de reunir a importantes segmentos del electorado y de mantenerse como tal, y luego tenemos un sistema electoral que favorece pues, la creación de organizaciones políticas cuyo único fin es presentarse elecciones, digamos así, ¿no? No hay ningún tipo de penalización real a una elección de una organización que solamente aparece y está activa y está ahí cuando le conviene, que es en épocas electorales. Y ahí hay de nuevo un vacío en la ley que habría que corregir para poder reducir esta fragmentación y hacer que instancias como un debate realmente pudieran funcionar. Pero creería que dentro de lo que hemos visto es lo más cercano a lo que podemos tener a una difusión de ideas a ciencia cierta frente a lo que se ha estado viendo, al menos en redes sociales y a nivel mediático, ¿no? ¿Será una campaña en la que el pantallazo, la presencia que puedan lograr los candidatos en los medios de comunicación y en las redes sociales, sea lo que finalmente defina el criterio electoral? Pareciera ser que sí, sobre todo ahí el tema de qué es lo que difunden los medios de comunicación y qué información y cómo ayudan, ¿no? Porque al final el medio de comunicación es una entidad, un ente de control político también, esa es su otra función. Entonces, en la medida en que los medios de comunicación ayuden a diseminar programas y a que digamos, la ciudadanía esté informada, entonces un poco va a ir por ahí, pero efectivamente parece ser que es el tema de la exposición mediática y de nuevo, quien tiene más recursos para hacerlo, quienes estén ahí liderando la carrera electoral. Volviendo al inicio, quisiéramos preguntarle qué grado de confianza le brinda a usted y brinda a los ecuatorianos la situación tal y como está de organización de estas elecciones. Finalmente, lo que se decide en las urnas el 7 de febrero y en forma posterior el 11 de abril reflejará efectivamente el voto de los ecuatorianos. Esa es una pregunta difícil de responder y se nos quedó, también aprovecho para retomar una cosa que quedó suelta. Mucho se ha criticado de lado y lado de si debería o no correrse la fecha de las elecciones. Yo creería que en este escenario de incertidumbre, forzarnos de alguna manera y forzar a los candidatos a acogerse a esa fecha es importante. Me parecería peor, digamos, correrla que mantenerla. Pero efectivamente lo que vamos a tener es una segunda vuelta a la luz de las cosas, yo creo que es lo más esperable. Eh, y después el tema de qué, digamos, de cuánto vamos a confiar en las elecciones. Los ecuatorianos estamos obligados a asistir a las urnas. ¿Cuánto desconfiamos? Pensemos en qué porcentaje de los ecuatorianos acudiríamos a las urnas si el voto fuese voluntario. Yo creo que muy pocos vamos a poder confiar a ciencia cierta, decir, sí, este resultado está muy bien y está exento de errores graves, ¿no? Y es una pena admitir que en un país tan pequeño como el nuestro somos incapaces de organizar unas elecciones bien de una elección a otra. Es decir, cada elección durante los últimos 15 años ha sido cuestionada por distintas cosas y ha estado llena de irregularidades y más ahora. Cuando empezó la pandemia ya teníamos que haber empezado a tomar
cartas en el asunto y se hicieron una serie de informes en el Consejo Nacional Electoral por parte del Instituto de la Democracia, que es el brazo académico del CNE. Se hicieron una serie de recomendaciones, se hicieron estudios, entrevistas de expertos y demás, en donde se recomendaba cómo fortalecer todo esto, y desafortunadamente nada de eso fue tomado en cuenta. Entonces es un escenario complejo y es un escenario, digamos, no es para estar orgulloso de poder admitir desde el punto de vista de uno, ¿no?, académico como politólogo. Yo no confiaré en las próximas elecciones, pero yo creo que es, primero, es una cosa que tenemos que hacer, estamos obligados por ley, es parte de nuestros derechos y obligaciones como tal, pero no estaría segura de que si podemos tildarla luego de elecciones libres, informadas y competidas, tal y como se entiende el ejercicio en una democracia de esta parte del procedimiento. Para finalizar, un breve análisis u opinión sobre las elecciones paralelas que se dan también de asambleístas. Con nuevas normas se elige asambleístas para Ecuador, para la función del Estado que tiene el menor índice de aceptación. Bueno, la asamblea es fundamental para cualquier gobierno democrático y se supone que es el lugar en donde está realmente asentada la soberanía popular, ¿no?, la diversidad que existe al interior del país. Desafortunadamente es una asamblea que la ley electoral hace que no esté, digamos, que la diversidad no esté ahí, tiene una vocación mayoritaria, porque las circunscripciones electorales son pequeñas y cuando empiezan a crecer las dividimos. Entonces, donde se eligen 2 o 3 asambleístas, ahí no hay lógica proporcional que cabe, ahí hay una lógica mayoritaria. El primero y el segundo más votados van. Y eso, de alguna forma, opaca una buena reforma que se hizo al Código de la Democracia y a la ley electoral, que fue el hecho del voto en plancha. ¿Por qué? Digamos, por la lista cerrada. La lista cerrada hace o obliga al elector de alguna manera a pensar el voto y en función del programa, porque uno vota por un grupo, por un equipo de trabajo. Ya no estamos votando entonces uno de aquí, otro de allá, que a lo mejor tienen ideas contrapuestas en algún tema trascendental, sino que votamos por el conjunto y por el equipo de trabajo. En ese sentido, claro, la Asamblea es muy mal vista justamente por cómo ha operado, que no ha operado muy bien, pero creería que ahora habría la oportunidad, o hubiese habido la oportunidad, si es que la campaña se hubiese ido por otro lado, de poder, en el caso de las provincias, por ejemplo, de debatir o de mostrar programas más cohesionados en lugar de agendas individuales, porque en cambio ese es el beneficio de la lista cerrada, y tratar de corregir una cosa que teníamos antes, que era el hecho de que los candidatos en la asamblea iban por libre, porque el voto era hacia ellos, no era hacia la agrupación política, que es lo que tiene en cambio con listas cerradas. Eso se distorsiona luego nuevamente por el tema de las circunscripciones. Gracias, doctora Abad, por habernos atendido. Gracias igualmente. La doctora Angélica Abad es docente de la Universidad de Cuenca, politóloga.